Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amados del Señor Jesucristo y limpiados con la sangre del Cordero, que somos auténticamente sus hijos, los hijos del Señor. Somos ciudadanos del reino. Gracias a Dios porque estamos una vez más para compartir la palabra. Y una vez más me grabo en este lugar donde muy pronto estaremos aquí celebrando el nombre de nuestro Dios en el auditorio Jesús de Nazaret. Gracias a Dios por este privilegio y por el avance que tenemos del proyecto. Bueno, continuamos con la serie de temas que hemos iniciado sobre los nombres de Jesús. Ese es el tema o el asunto que estamos tratando en este mes de diciembre. Y el tema que toca hoy, ahora su nombre es consejero. Este es el otro nombre. Y la base bíblica, como ya lo dije ahora sí en la enseñanza anterior, que eso está basado en Isaías 9:6 y que vamos a seguir hablando sobre este hermoso tema y hablando especialmente sobre el nombre de Jesús. Voy a volver a leer Isaías 9:6, que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su nombre y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, hoy vamos a considerar su otro nombre, que es consejero. Buscar buenos consejos antes de tomar una gran decisión. Es muy importante buscar esos consejos, porque en esta vida es de tomar decisiones y esas decisiones pueden trascender para bien o para mal. Por esa razón necesitamos buscar esos consejos para realmente tomar una decisión correcta y nos traiga resultados buenos, resultados de paz. Muy bien, mis queridos hermanos, voy a iniciar con este tema sobre el nombre de consejero. Vamos a hablar acerca del consejero. Existió un escritor en el siglo XIX llamado José Hernández. En su obra Consejos de Martín Fierro a sus hijos, escribió: el padre que da consejos, más que padre, es un amigo. Porque los buenos consejos pueden animarnos, pueden abrirnos muchas puertas, evitar que cometamos errores, protegernos del peligro, corregir nuestra conducta y mejorar nuestro estilo de vida. Cualquiera que pueda dar consejos, los cuales no siempre son buenos. Tenemos que prestar atención a los buenos consejeros que realmente buscan nuestro bienestar, buscan en ayudarnos. Y la principal función de un buen consejero, es decir, de un consejero capacitado, entrenado, con experiencia y conocimiento, eso contribuye a nuestro bienestar, genera ahora sí cambios en la conducta, desarrolla habilidades, mejora la comunicación, incentivar nuestro crecimiento y ayudarnos a tomar responsabilidades de decisiones. Qué importante entonces es tener un consejero y obedecerle, escuchar sus consejos. Veamos ahora los consejos que Jesús dio a las 7 iglesias que se menciona en el Apocalipsis.
en las diferentes dificultades y el estado de ánimo que vivieron los hermanos. Y son las mismas necesidades que tenemos también nosotros. Por esa razón, su nombre es consejero. Buscar buenos consejos antes de tomar una gran decisión. Así es, mis queridos hermanos. Entonces, las necesidades que tuvieron las iglesias, las 7 iglesias de Asia, son las mismas que nosotros hoy tenemos. Por esa razón, baso esta enseñanza en este libro de Apocalipsis, voy a mencionar las 7 iglesias, 7 necesidades como mínimo, porque hay muchas necesidades, pero gracias a Dios por el gran consejero que tenemos, que tuvieron nuestros hermanos de aquel tiempo. Hoy lo seguimos teniendo. En primer lugar, cuando la iglesia sentía que perdía el entusiasmo, ¿qué nos aconseja o qué aconsejó Jesús? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Ahí voy a pedirles a que mantengan su Biblia abierta en el libro de Apocalipsis, porque ahí tenemos la enseñanza. Ahí voy a estar citando ahora sí los versículos, y de tal manera que nos podamos regocijar. Entonces, la iglesia de Éfeso llegó el momento en que estaba perdiendo el entusiasmo. Para eso vamos a leer lo que dice Apocalipsis 2, versículo 5. Dice así: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido. Bueno, ¿qué es lo que quiero decirles con esta palabra? Cuando los hermanos de Éfeso tal vez sintieron que estaban perdiendo el entusiasmo. En otras palabras, debemos recordar en qué momento nuestro entusiasmo y deseo de servir a Dios comenzó a decaer. Eso es lo que nos lleva a reflexionar, lo llevó a reflexionar. Jesús llevó a reflexionar a la iglesia de Éfeso. Les estaba haciendo recordar en qué momento se estaban desanimando, se estaba acabando ese entusiasmo, se estaba acabando el deseo de servir a Dios, y empezaron a decaer. ¿Y cuántos, igual nosotros, igual hoy en la iglesia, muchos de nuestros hermanos, se les está acabando el entusiasmo? Ya no tienen deseo de servir al Señor. Por eso el Señor nos aconseja que nos analicemos. Probablemente hubo un enojo contra alguien o un resentimiento por algo que hicieron o dijeron que no hemos perdonado. Esa es una de las causas del por qué viene ahora sí la pérdida del entusiasmo. Ahora sí se va perdiendo el deseo de servir a Dios. Por eso le dice, ahora sí el Señor le dice a la iglesia que se acuerde, ¿sí? Eso es lo que dice aquí la palabra, ¿sí? Recuerda de dónde has caído, cuál es tu caída. Ese es el consejo. Te has enojado, tienes un resentimiento, ¿sí? Por eso Jesús nos aconseja que nos arrepintamos de nuestra falta de perdón y comencemos a trabajar para Dios como al principio. Como dice ahí la palabra, haz las primeras obras. Así dice la Santa Escritura, haz las primeras obras. Esto es lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí?
Entonces, el consejo para que no se pierda el entusiasmo, no se pierda el deseo de, ahora sí, de servir a Dios, es importante. Y nos dice el Señor, nos aconseja que nos examinemos, que si hay algo que está estorbando nuestra vida, ahora sí, no has perdonado, hay un resentimiento, ahora hay faltas, la falta de perdón, pues hoy dice el Señor que te aconseja que perdones. Recuerda, saca esa basura que hay en tu corazón y entonces vas a volver a tu primer amor. Vas a servir al Señor con gran entusiasmo. Vas a servir a Dios con un gran deseo. Por eso el consejero aquí está para decirte lo que debes de hacer, lo que debemos de hacer. Vamos a ver la siguiente iglesia, el siguiente problema el cual se sentía la iglesia. Cuando estamos en un grave problema o sufrimiento, o cuando los hermanos estaban en un grave problema o sufrimiento. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, y vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna, ¿sí? Dice ahí la palabra, dice, no temas de nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que Jesús hoy nos está diciendo. Entonces, los hermanos de aquel tiempo, la iglesia de Esmirna, empezaron a tener graves problemas, sufrimientos terribles, ¿sí? Y quiero decirles que esos problemas que tuvieron las iglesias, hoy también lo tenemos, porque es muy común entre los creyentes, entre los cristianos. Dice, cuando somos afligidos por el diablo, dice que no le tengamos miedo, o que, ahora sí, que ni piensen alejarse de la iglesia. No pensemos en alejarnos de la iglesia. Hay muchos hermanos tan fáciles, se les hace querer, ahora sí, alejarse de la iglesia, en la cual no podremos salir adelante así, con el desanimarnos. En tal caso, como lo dice el Señor Jesús, Jesús nos aconseja lo mismo que aconsejó a la iglesia de Esmirna. ¿Qué dijo? Pues que seamos fieles hasta la muerte, que seamos fieles hasta la muerte y que Él nos daría la corona. Pero quiero decirles, como dice ahí la palabra, cuando dice que el diablo nos va a meter a una cárcel, esa palabra de cárcel no tan solamente se refiere a que alguien cometa un delito y la autoridad lo arreste y lo meta a la cárcel. No tanto se refiere a eso. Es amplia esta palabra. Puede ser una enfermedad. La enfermedad también encarcela. O una situación que nos limita y encierra, ¿sí? Eso es lo que puede suceder. Eso es lo que dice ahí la palabra. Ahora está hablando acerca de de la cárcel. Esa es la cárcel donde tal vez no podemos salir. Entonces, por esa razón el Señor Jesús dice, aunque estemos en esa situación tan difícil, aunque tengamos problemas muy graves, aunque haya enfermedades terribles que nos quieran encerrar, nos han encerrado, nos han encarcelado, no importa, el Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Solamente una cosa nos aconseja Jesús. ¿Qué te aconseja? ¿Qué me aconseja? Como un fiel consejero que es Jesús, dice fidelidad. O sea, que seamos fieles. Sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte.
¿sí? No importa por la situación que estés pasando, no importa por el sufrimiento que estés pasando. Eso es lo que le dijo el Señor, ahora sí, el Señor a la iglesia de Esmirna. Bueno, vamos a ver la tercera iglesia. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la necesidad? Cuando se introducían personas malas en la iglesia de Pérgamo. Y esto aquí lo encontramos igual en Apocalipsis 2, 14 al 16. Vamos a ver qué aconseja Jesús como fiel consejero. Muchas veces uno no sabe qué hacer y para no tener problemas se vuelve permisivo cualquier cosa que empieza a suceder dentro de la iglesia, o permitimos que las personas entren, esas personas malas entren y empiecen a hacer sus tremendos, situaciones, confusiones o estragos. Pero se vuelve permisivo porque no queremos tener problemas, no quieren pelearse, ni enfrentamientos, ni discusiones, y sin darse cuenta, en lugar de mejorar, la situación empeora y las relaciones se corrompen, se rompen, y al rato es un tremendo caos. Vamos a ver lo que nos dice entonces Apocalipsis 2, 14 al 16, que dice así la palabra del Señor. Aleluya. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. También tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, aquí está el consejo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, eso fue lo que ocurrió en la iglesia de Pérgamo, que albergaban a los malos consejeros como Balac, que enseñaba a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y qué tremendo es esto. Y nadie les decía nada. O sea que hay problemas, había problemas, ya se escuchaba eso, y tal parece que los hermanos no querían hacerle frente a todos esos problemas. Sin embargo, el Señor Jesús le da un consejo y nos lo da también a nosotros. El consejo de Jesús para con nosotros sería, ¿qué dice? Arrepiéntete. Es decir, cambia de actitud y no tolere lo que no se debería de tolerar, lo que no se debe de tolerar. O sea, esa es la palabra, es el consejo. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice el Señor? Arrepiéntete, arrepiéntete, ¿sí? Ahora sí, cambiemos de actitud, hermano, hermana, y vamos a hacerle frente. Hoy el Señor nos está dando eso, nos está diciendo, no toleres que las falsas enseñanzas se propaguen en la iglesia. Así es que hoy nos está aconsejando el Señor que cuando conozcamos algún problema similar a esto, denunciemos, vayamos y enseñemos. Por eso el Señor nos está aconsejando que nos debemos empapar de la palabra, estar en intimidad con Él, para que podamos también ahora hacerle frente a estas situaciones, a estos problemas. Y por eso hoy el Señor nos aconseja y nos dice que arrepiéntete, es decir, cambia tu actitud, no toleres, no debes de tolerar las falsas enseñanzas o aquellas personas con malas intenciones que quieren destruirnos, destruir a otros hermanos.
Así que, hermanos, esta es una necesidad y por eso el Señor nos está aconsejando. Vamos a ver la cuarta iglesia, ¿sí? La iglesia cuando estaban viviendo un problema ajeno. Y lo mismo diríamos para hoy nosotros, cuando estamos viviendo un problema ajeno. ¿A qué se refiere esto? Y aquí se habla acerca de la iglesia de Tiatira. Pero había un buen grupo en Tiatira que no había seguido a una mujer o a esa mujer ni a sus falsas enseñanzas, que ahorita lo vamos a ver a cuanto que no tienen esa doctrina. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús en el capítulo 2, versículo 20 en adelante. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le han dado tiempo y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí, dice así, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos que tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y el 25, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Esto es lo que dice aquí la palabra. Entonces, ¿cuál era el problema? Ahora sí, como dice, cuando estamos viviendo un problema ajeno. Entonces, aquí vemos un buen grupo de hermanos de Tiatira que realmente no se habían contaminado con las ideologías, con las enseñanzas satánicas de esta mujer Jezabel. No habían recibido sus enseñanzas, no habían recibido su doctrina. Por esa razón Jesús ahora aconseja, Jesús les aconseja, dice, ¿qué les aconseja? En el versículo 21 dice que que retenga lo que tienen. ¿Y qué tienen? ¿Qué tienen que retener? Y no perderlo. ¿Qué es? La respuesta la tenemos en el versículo 19. En el versículo 19, ahí donde el Señor reconoce eso. Y dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. En eso el Señor le está diciendo: retén lo que tienes. Esas buenas obras, ese amor, esa fe, ese servicio, esa paciencia. ¿Sí? Y tus obras posteras son más que las primeras. O sea, estaba el Señor alabando a esta iglesia, a este grupo de hermanos que no se habían mezclado con las doctrinas de Jezabel, y les estaba diciendo que permanecieran y retuvieran lo que estaban haciendo, y así, y que no perdieran eso. Ese es el consejo que el Señor les está dando. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: no dejen que los problemas de otros los detengan. Sigan haciendo lo que están haciendo. Sigan manteniendo su amor, su fe. Sigan sirviendo y teniendo paciencia. Ese es el consejo que Jesús nos da, le dio a la iglesia, a esta iglesia de Tiatira.
Entonces, qué hermosos consejos. Vamos a tomar estos consejos para nosotros. Vamos a retener lo que estamos haciendo. Es decir, y que no lo perdamos. No perdamos ese amor, no perdamos nuestra fe. Sigamos sirviendo a Dios y lo hagamos con mucha paciencia. Si tengamos mucha paciencia, mis queridos hermanos, este es el consejo que Dios nos está dando. Vamos a ver la siguiente iglesia. Cuando nuestros hermanos de aquel tiempo querían dejar morir sus proyectos y sus planes. O es decir, para nuestro tiempo, cuando queremos dejar morir nuestros proyectos y planes, ¿qué hacer? A veces decimos, creo que hasta aquí llegué, ya no sigo. Creo que a veces decimos, creo que estos planes no me van a salir bien, mejor ya de paro. Me siento, no hago nada. La iglesia que menciona aquí la palabra, la iglesia de Sardis, eso es lo que estaba viviendo. A veces comenzamos cosas que no terminamos sin darnos cuenta del daño que producen las cosas inconclusas a nuestra autoestima y en la estima de los demás, pero sobre todo en la estima de Dios. Esto es verdad, eso es una realidad, mis queridos hermanos. Entonces, no permitamos que no se mueran nuestros proyectos, que no se mueran nuestros planes. Vamos a vivirlo, vamos a vernos que estamos ya ahí. ¿Qué nos aconsejaría Jesús? ¿Qué nos diría Jesús? Jesús nos aconseja lo mismo que a la iglesia de Sardis. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3, 2 y 3. Vamos a ver qué nos dice. Sé vigilante, firma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Cuando dice perfectas, no se ha completado. Por esa razón tenemos que desanimarnos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí está el consejo de Jesús. ¿Qué nos dice? Sé vigilante. Afirma las cosas que parece que se van a morir. No. El Señor quiere que esas obras que te mandó a hacer se perfeccionen, lleguen a la conclusión. Hablando acerca de esto, ¿cuántas veces el diablo ha venido a querer hacer morir los proyectos de Dios que me dio? Como en este lugar donde estamos, o donde estoy aquí enseñando la palabra en este auditorio. El diablo ha venido a mi mente a decirme que para qué le sigo, no hay dinero, eso nunca va a ser real. Y esas luchas que he tenido, pero me he levantado y he tomado fuerzas y digo, no, yo me veo predicando y aquí estoy predicando. Y muy pronto estará terminado este auditorio. Esto tiene que completarse. Esto tiene que ser perfecto. Porque hoy es el que me dice el Señor. Si estás leyendo cada vez menos la Biblia, tus devocionales las haces cuando quieres, entonces llegará el momento que no los harás. Si comenzaste a faltar las reuniones de la iglesia, eso significa que tu asistencia está para morir, porque pronto dejarás definitivamente de asistir. Lo mismo se puede decir de la oración
y de cualquier servicio de servicio que prestemos a Dios, que le demos a Dios. Por esa razón hoy nos está aconsejando el Señor. ¿Qué nos dice? Vale la pena seguir el consejo de nuestro consejero, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Afirma las cosas que están por morir para que no se mueran. Entonces, afírmate en esa fe. Créele a Dios. Mis queridos hermanos, este es el consejo. Este es el consejo que el Señor nos está dando. Por favor, hermano, hermana, sé vigilante. No permitas que tus sueños, que tus planes, que tus proyectos se mueran. Dios está contigo para que eso se haga una realidad. Eso es lo que Dios nos está aconsejando. Bendito sea nuestro Dios. Muy bien. Vamos a ver la penúltima iglesia. Vamos a ver qué nos dice de esta iglesia, hermanos. Cuando pensaban que eran débiles y sin oportunidades. Y a veces es lo mismo, sucede hoy en nosotros. Cuando pensamos que somos débiles y que ya no tenemos oportunidad, que ya se nos acabaron, que ya no hay manera de cómo seguir. Bueno, pero el Señor siempre llega a tiempo. Es frecuente que muchos cristianos se sientan débiles porque son pocos o se sienten sin fuerzas porque piensan que no tienen poder y que sienten temor de no llegar a cumplir sus sueños. Pero ¿qué dice el consejero? ¿Qué dice el consejero? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 3:8. Vamos a ver qué le aconseja el Señor a la iglesia de Filadelfia. Dice el versículo 8, dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué hermoso versículo tenemos aquí. ¿Qué nos dice el Señor? Que Él nos abrió, ¿qué? Una puerta. ¿Y qué dice? Que nadie la puede cerrar. Si Él abrió, nadie la va a cerrar. Así lo dice aquí la palabra. El cual nadie puede cerrar. Aunque tal vez te sientas con pocas fuerzas, pero la puerta está abierta. Así que hoy te aconseja el Señor y te dice, camina, avanza, sigue, no te desanimes. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No te preocupes, solo concéntrate en lo más importante, que es guardar la palabra y no negar el nombre de nuestro Dios. Así es que, hermano, hermana, guarda la palabra. Guarda esa palabra, acuérdate de esa palabra y nunca niegues el nombre de nuestro Dios. Y luego dice el versículo 11. Vamos a ver qué nos dice el versículo 11. Sigue aconsejando. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto es lo que dice el Señor, nos está aconsejando. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué nos dice? Y también nos aconseja, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué significa eso? Estás a punto de ser, ¿qué? Coronado con el premio mayor. Por lo tanto, no te descuides. Sigue así, con ese entusiasmo de seguir trabajando para que nadie te arrebate el triunfo que te pertenece, que nos pertenece. Así es que, hermano, hermana, ánimo, recobra fuerzas en el Señor. Las oportunidades están todavía ahí. Así que vamos a visualizar, como le digo a la iglesia, visualízate o ve a tus hijos
sirviendo en este auditorio, predicando, alabando al Señor. No nos desanimemos. Vamos a honrar a Dios. Vamos a glorificar al Señor. Vamos a guardar su palabra. Vamos a glorificar su nombre. Porque estamos a punto de ser coronados. Así que ahora sí, esa es la palabra que Dios nos da hoy. Y esa palabra a mí me fortalece para continuar con esta magna obra. Y lo que Dios quiera hacer, quiera que yo haga, lo voy a hacer. Dios me va a abrir más oportunidades. Más oportunidades. Y siempre he dicho, Señor, ¿qué quieres que haga? Así como el Señor me mostró este lugar, este auditorio, así se está llevando a cabo. Por eso, trato de no debilitarme. Y si me debilito, corro a la presencia del Señor. Y para que me aconseje, para que me diga qué es lo que debo de hacer. La última iglesia, veamos qué pasó con esta iglesia. Esta última iglesia dice, cuando se pierde el fervor. Este es el otro problema. Y lo que dice, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 3:18, para que veamos cuál era el problema de esta iglesia de la Odisea. El Señor dice así, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese caliente o frío. Versículo 16, que dice así, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desbienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18, aquí está el consejo. Por lo tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, vamos a ver esto. Está muy interesante esto. El problema era cuando se pierde el fervor. En lo que he leído de estos versículos, está dando el Señor Jesús un diagnóstico de una persona tibia. ¿Cuál es el diagnóstico que da el Señor Jesús? Que cuando a la persona diga, soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. ¡Qué tremendo! Para Jesús la realidad es otra. Esa persona no es rica, sino que es, ¿cómo lo dice? Que es un pobre, es un ciego, es un desnudo, es un desbienaventurado. Eso es lo que dice Jesús. Entonces Jesús nos dice, por lo tanto, yo te aconsejo que compres oro. Dice dice, de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Qué es lo que nos está aconsejando? Que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Jesús. ¿Para qué? Para que ahora sí seamos ricos. Y dice ahí, vestiduras blancas para que te vistas. Otra cosa que dice el Señor, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué significa comprar oro refinado? Es invertir en cosas que tienen mucho valor. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en cultivar nuestra fe, en nuestros valores cristianos, en eso es lo que tenemos que tener, de eso debemos estar ricos. ¿Qué significa las vestiduras blancas? Nos dice que nos vistamos, que
Ahora sí que tenemos que tener vestiduras blancas para que estemos vestidos. ¿Qué significa? Significa, ahora sí, vivir en santidad y en pureza. Eso es lo que nos debe de preocupar. Eso es lo que nos está aconsejando. Y cuando dice el colirio, ¿qué significa? Limpiar nuestra manera de ver las cosas. Porque nuestra mirada puede estar opacada y no veamos cómo son en realidad las cosas de Dios. Lamentablemente hay personas que tienen una vista corta o tienen problemas de miopía, no pueden ver bien, y no me estoy refiriendo a la vista física, sino la vista espiritual. Ay, ¿para qué lo hacemos? Somos pobres, somos poquitos, no lo vamos a lograr, no lo vamos a hacer. ¿Cómo están viendo las cosas? ¿Qué es lo que aconseja Jesús como un buen consejero? ¿Qué es lo que dice? Toma colirio y échate en tus ojos, para que veas como Dios ve las cosas. Aprendamos a ver las cosas como Dios las ve, no como las veamos nosotros, no como lo vean los demás, no como lo ve el mundo. Si el mundo te dice que estás loco, para el mundo estoy loco. ¿Cuánta gente ahora sí ciega? Gente con una vista ahora sí corta. Tiene problemas de miopía. Y dicen, qué bárbaro, cuánto dinero están mal invirtiendo aquí. Pues sí, porque está enfermo de los ojos. Por eso hoy el Señor te dice y nos dice que no perdamos el fervor, que sigamos adelante para la gloria del Señor. ¿Bien? ¡Qué hermosos consejos Jesús dio a las 7 iglesias de Asia! Cuando sintieron que perdían, ¿qué? El entusiasmo, cuando tuvieron problemas graves o sufrimientos, cuando se introdujeron personas malas dentro de la iglesia, cuando vivieron problemas ajenos, cuando querían dejar morir sus proyectos y sus planes, cuando se sentían débiles, sin oportunidades, cuando sentían perder el fervor y así otras situaciones. Por esa causa, su nombre de Jesús es consejero. Es el mejor consejero que tenemos y que tienes. Busquemos buenos consejos antes de tomar decisiones. Escuchemos esto. Mis queridos hermanos, entonces recalco esto y les comento esto, mis queridos hermanos. Los consejos de Jesús sanan, restauran, transforman, vivifican y enriquecen si alguien los sigue. Incluso va más allá, porque Jesús como consejero no nos deja solos, ni nos abandona a nuestra suerte. Eso lo tengamos muy presente. Jesús como consejero se involucra totalmente en resolver nuestras situaciones que para nosotros es muy difícil. Y termino diciéndole lo que dice Mateo 11, 28. Y lo dijo mismo el Señor Jesús. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el mejor consejero. ¿Para qué vas al brujo? ¿Para qué vas con la bruja? ¿Para qué vas con aquellos que hacen limpias? ¿Para qué estás esclavizado en el horóscopo? Esas son todas cosas diabólicas.
acércate a Jesús. Jesús te está esperando para aconsejarte. Por eso es su nombre, consejero. Es así con los brazos abiertos. Y te dice, ven, amado hijo, ven, amada hija, yo quiero aconsejarte. Aprovecha, ahorita que hay oportunidad. Porque ¿sabes qué? Va a llegar el momento que ya no va a haber oportunidad. Así es que aprovecha. Que Dios te bendiga y te guarde y te envíe un fuerte abrazo. Bendiciones y nos vemos en la siguiente edición. Dios te bendiga.